Solo el amor transforma. Abre el corazón, recibe lo que se te regala y goza. Solo el amor transforma. En la charla anterior habíamos dicho que este tipo de oración que llamamos meditación no es un andamiaje de palabras, sino un camino del silencio. Es algo así como decir, Dios tiene la palabra y yo tengo el silencio. Y recuerdo que les dije aquello de limítate a ser consciente y aparecerá el silencio. Y el silencio ante el Señor no es el fruto de una técnica, sino de un encuentro. Y el silencio entonces, si es encuentro, es presencia. Decíamos entonces que la oración nos situamos a la orilla del gran silencio, con la confianza profunda y la esperanza viva de reconocer un signo de la presencia eficaz de nuestro Dios. Fíjense, el silencio no es ausencia de palabras. ¡Cállate la boca! No. Porque se puede callar el muchachito y seguir pensando lo que quiera. ¿No es así? No es tampoco el controlar las palabras para ser ponderado, ¿no es cierto? No. El silencio de la meditación en la cual nos vamos adentrando es una armonía asombrada y asombrosa. Es escuchar, es actitud ante uno mismo y ante ese otro con mayúscula que nos atrae. El silencio se convierte entonces en un acto de fe en la presencia invisible, una confianza en la verdad y libertad. Libertad de no tener que defenderse ni ante uno mismo ni ante nadie. Claro, tampoco es un vacío sideral, sino que es una plenitud quieta, respirada, vivida gozosamente. Miren, hay un salmo de Benjamín que muestra lo arduo que es aprender a hacer silencio. Es verdad, hacemos silencio porque somos silencio, pero hay que descubrirlo, ¿no es cierto? Fíjense con cuántos matices va presentándonos Benjamín González Vuelta, que ya en la anterior charla hablamos de él y lo presentamos, con cuántos matices presenta este hecho del silencio. Dice así, en un primer momento, el silencio es pura privación, carencia, un hueco molesto, arrancarse de actividades y personas que llenaban, un poco como en la cuarentena, ¿sabes? Bueno, el silencio se percibe como inútil, aburrido, pérdida de tiempo, lleno del eco confuso de las cosas dejadas atrás, y es entonces una exigencia de compañía, de actividades. Si se sobrepasa este momento, el silencio se hace palabra. Los fantasmas escondidos empiezan a salir a luz y a gritar sus exigencias. Estaban allí, escondidos. Antes trabajaban desde la clandestinidad, enmascarado en las actividades, proyectos, personas, y pasaban casi desapercibidos. Pero también la vida retada empieza a brotar más firme, más honda, y nos sorprende la profundidad ignorada que surge de nosotros mismos desde esta apertura al infinito. El silencio entonces se transforma en lucha, cuerpo a cuerpo,
entre los fantasmas, con su ejército de miedos, y las exigencias nuevas de una libertad inagotable. El silencio es tenso, implacable, decisivo. En la lucha, algo de mí muere, algo vuelve a ser clandestino, algo nuevo se afirma, marcado todavía por los rasgos de la agonía. El silencio cristalizado en un gesto de reposo sabio, hecho de certezas infinitas, de vida recién nacida. El silencio se ha revelado una presencia, un nuevo estar en una compañía que me abre el espacio de su amor discreto, donde se hacen consistente mi armonía. El silencio se hace silencio pleno, confiado, alegre, reposado y estrenado. El silencio, finalmente, es palabra agradecida. Y miren, esto es mío, leído en un libro que ya sé qué es. Cuando uno llega a una intimidad muy grande con otro o con otra, hay uno tercero presente y es el silencio. Y el silencio no es ausencia de ruido, ¿eh? El ego y sus apegos sí son enemigos del silencio. El ego y sus apegos, mucho más que los ruidos, impiden el silencio interior. Esto sería lo que un poco estructura la meditación. Pero hay otro hecho del cual yo quisiera hablarles, porque a veces le tenemos como miedo, y es el miedo al vacío. Y sin embargo, yo les diría que el vacío es posibilidad, es la capacidad de una gran posibilidad. Yo creo que no hay definición más honda del hombre que la que da el catecismo. El hombre y la mujer como capax Dei, capaces de Dios. Y para poder llenarse de Dios, y bueno, hay que vaciarse. Únicamente el que se ha vaciado puede llenarse de Dios. De hecho, el vacío es espacio, es amplitud, es posibilidad. Una casa la habitamos porque tiene vacío. Claro, nosotros cuando hablamos de casa decimos, hay tener un techo, hay tener paredes, pero no vivimos ni sobre el techo ni trepado a las paredes, vivimos en el vacío formado. Allí nos instalamos. Así el hombre no se define por lo que lo limita, que son las paredes en este caso. No se define por lo que lo limita, sino por ese vacío interior, aparentemente atrapado, pero libre. El hombre es su propio silencio interior, su propio vacío interior, y el vacío es capacidad, el vacío es apertura, abrirse una puerta, asomarse una ventana. El poema de Bernardes de mi mocedad. Para mi honda pobreza de distancia, esta ventana es una mano abierta, en la mano repleta de caminos. Su pañuelo de cielo me consuela, mi sedentaria sordidez alivia con un puñado tácito de leguas. En mis mocedades gozaba mucho de este poema de nuestro gran argentino Francisco Luis Bernardes. Estamos entonces en que el vacío es una oportunidad. San Juan de la Cruz, cuando comenta en el Cántico, hace sus comentarios, creo que en el capítulo 9, dice: el alma está como vaso vacío que espera ser llena. Es decir, es referencia a la plenitud.
Las potencias, dice, cuando no están vacías y purgadas y limpias de toda afición de criatura, no sienten el vacío grande de su profunda capacidad. Saltar al vacío es soltar y dejar que todo fluya, no aferrarse a nada ni a nadie. Allí está la clave de la felicidad y el crecimiento. El vacío es el no apego. Vacío, como dice Krishnamurti, es no tener otra existencia que la de ser uno mismo. Buscamos el vacío de la conciencia para encontrarnos con Dios. ¿Y te recuerdas, Matu, que el otro día, leyendo Margarita Yursenar en Mishnah, ella del vacío, ¿te acuerdas que leíamos eso que nos pareció lo más maravilloso que se ha dicho? El vacío es una plenitud, a ver cómo era. Una plenitud que está por manifestarse. Mirá qué alumno que tiene uno. Muy bien, así es, esa es la verdad. Bueno, entonces creo que esto sería como la ambientación inicial. Yo te pediría ahora ya un canto para entrar ya a la meditación. Vamos a meditar la aparición de Jesús resucitado a la Magdalena, tal cual la trae el Evangelio de Juan. Vamos a leer el trozo. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 10 y siguientes. Dice, los discípulos regresaron a casa. María, en cambio, se quedó allí junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a buscarlo. Entonces Jesús le dijo, María. Y ella se acercó a él y exclamó en arameo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre.
anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es también su Dios. María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y le anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Había unas Biblias, cuando yo recién entré en la compañía, que era sin duda la de Torres Amat, que decía, y la Magdalena le dijo esto y esto, y nosotros decíamos, qué oradora la Magdalena. Bueno, acá lo han mejorado, le contó lo que el Señor les había dicho. Vamos a pensar un poquito este texto, para después hacer la meditación. María Magdalena llora frente a ese sepulcro vacío, porque claro, expresa el desgarro de lo perdido. Así nosotros, por eso nos resulta tan cercano el dolor de la Magdalena y nos conmueve su desconsuelo. Le ha sido arrebatado su mundo. Con la muerte de Jesús y la desaparición del cuerpo ya no le queda nada de lo que daba sentido a su vida, nada de lo que le había devuelto la razón de existir. De hecho, por eso no se escandalicen, pero la mística cristiana es erótica porque estamos buscando un cuerpo. En el fondo estamos buscando un cuerpo, con todo lo que tiene de erotismo y calidez un cuerpo. Si entramos en nuestro interior, descubrimos que a veces quedamos atrapados en la angustia de la pérdida y se alarga nuestro dolor, incapaces de acoger lo que nace a través de esa privación. Siempre a través de una privación nace algo, pero ahí estamos como incapaces de advertirlo. Nacen realidades inéditas, pero no las advertimos, o si las advertimos no sabemos cómo incorporarlas. Se trata de desatarse para una nueva imagen y comprensión de Dios, de nosotros mismos. Así lo decía Meister Eckhart, dejar a Dios por Dios, que es la gran tarea y no es nada fácil dejar a Dios por Dios. Nos cuesta entonces sostenernos en este vacío y nos invade la tristeza, una tristeza que nos impide reconocer las nuevas manifestaciones del resucitado. Pero la gracia de Jesús nos visita, como visitó a la Magdalena, y aquello que nos resulta extraño, claro, la Magdalena lo confundió con un jardinero, date cuenta si le resultaba extraño ese cuerpo. Aquello que nos resultaba extraño se nos hace familiar, como sucedió a la Magdalena. Bastó que el Señor la llamara por su nombre, María, para que ella entonces despertara. El Señor también a nosotros nos llama por nuestro nombre y somos alcanzados en nuestra hondura y allí lo reconocemos y lo recibimos no solo resucitados, sino resucitando nosotros. Alcanzados por la energía del resucitado, nos abre realidades inéditas. El amor nos lleva, como a la Magdalena, a querer retenerlo. Nos cuesta dar el paso, Pascua es dar el paso, pasar, para descubrir algo más del misterio del Señor y de nuestro misterio, y tendemos a frenarnos. No nos animamos a un Dios que, como decía San Ignacio, siempre es más. Y la meditación tiene que ayudarnos precisamente para dar ese paso. Como ustedes saben, nuestra meditación la hacemos en el cuerpo, en la psique, en el espíritu, y yo le doy una especial importancia para poder experimentar al Señor y para poder experimentar su presencia, la mirada.
San Ignacio así lo recomienda, yo se los dije en la charla anterior, ¿no es cierto? Mirar o considerar cómo Dios nos mira. Bueno, vamos a detenernos un momentito en esto de la conciencia de ser mirado. Y lo vamos a hacer con el mirarme desde ti de Benjamín, y quizás un rasgueo de guitarra ayude para darle toda la profundidad que mi voz no va a poder darle a este salmo tan hermoso de Benjamín González Vuelta, y que se llama Mirarme desde ti. El museo de las distancias rotas se quedaba con lo que me decías. Tú dejabas caer con cuentagotas tu vida en la mía, tu vida en la mía. Un silencio que llegó de lejos fue a ocupar mi corazón vacío de la pena que se llevó flotando el